Buenas tardes, bienvenidos al Facebook Live de Mamas and the Papas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que conoceréis por sus programas 21 días y Conexión Samantha, es Samantha Villar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bueno, estamos con Samantha porque acaba de publicar un libro, Madre hay más que una, en el que relata sin tapujos cómo lo que le ha costado llegar a ser madre, todo el recorrido de la infertilidad, la fecundación in vitro, la donación de óvulos, y reflexiona sobre temas que en los que no se habla normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero preguntarte ¿qué tal están ahora tus niños? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo te apañas? Bien, hombre, ahora tienen 10 meses y medio, están muy bonitos, preciosos, pero seguimos sin dormir, así que fácil del todo no es. Bueno, con dos además, ¿no? Exacto. Niño y niña. Mucho trabajo. Bueno, del libro lo que me ha gustado mucho es esa parte en la que hablas sin tapujos de esos temas, ¿no? Por ejemplo, la de la donación de óvulos, esto que llamas el duelo genético, ¿no? Por ejemplo, explícanos un poco cómo es esa vivencia. Mira, el duelo genético es un concepto que no me he inventado yo. El duelo genético es un dolor por el que pasan ciertas mujeres cuando son conscientes de que solamente van a poder concebir gracias a los óvulos de otra mujer. Claro, es muy personal. Hay mujeres que no pasan un duelo genético y las hay para las que es muy duro, ¿no? Se generan ciertas dudas. Algunas, por ejemplo, dudan de si tendrán una relación igual con su hijo que si hubiera sido un hijo genético. Algunas dudan de si el hijo me querrá o no me querrá. Yo no tuve ninguna duda en ese sentido. Vamos, yo no dudaba que lo iba a querer igual y me iban a querer igual, ¿no? Pero bueno, hay muchas mujeres que se van preguntando ciertas cosas. Yo, por ejemplo, me preguntaba, en el caso de que en el futuro mis hijos desarrollen alguna enfermedad grave que requeriría de una donación del progenitor, yo no soy progenitora, literalmente, ¿no? Entonces, pero esto la ley, por ejemplo, lo contempla. Se puede entonces conocer la identidad de la donante, que así no pasara algo así, nunca te lo revelarían, pero en este caso sí que se revelaría para poderla contactar y preguntarle si quiere hacer una donación de médula, por ejemplo, en caso de una enfermedad grave, ¿no? Esta es una pregunta que yo me hacía. O se nos va a generar un fantasma porque va a haber siempre una pieza del puzzle que nos falta en nuestra familia, ¿no? Hay unos óvulos de otra mujer y si mis hijos algún día la quieren conocer van a tener cierta frustración. Este tipo de preguntas forman parte del duelo genético, ¿no? Yo las fui pasando y las fui cerrando, algunas con respuestas y otras no, pero con tranquilidad. ¿Los hombres también pasan por ello? ¿Los que tienen...? Yo creo que sí, lo que pasa que se habla muchísimo menos, claro, porque es esta frustración de no poder conseguir unos hijos genéticamente tuyos. Esto es una pérdida que sufre cualquiera. Claro, yo me centré en el duelo genético por la donación de óvulos, pero obviamente los hombres infértiles también pueden llegar a pasar un duelo genético. ¿Y qué les dirías ahora que ya tienes a esos niños, ya los tienes en casa? ¿Y qué les dirías a las mujeres que ahora están con esas dudas y tal? Lo primero es que no están solas en este problema, porque yo creo que el problema más grave alrededor de la donación de óvulos es el tabú, no se habla de este tema. Incluso algunas parejas lo llegan a esconder a la propia familia, a los abuelos, a los tíos, etcétera. Yo tenía muy claro que no quería que esto fuera un secreto. Yo no puedo convivir con secretos de esta magnitud y menos el resto de mi vida, ¿no? Esto me iba a perturbar mucho la normalidad de mi familia. Entonces yo tenía claro que esto lo íbamos a hablar desde el principio, mi familia lo supo desde el principio y a mis hijos se lo voy a decir en cuanto tengan uso de razón y sea apropiado, ¿no? Pero lo que les diría a las mujeres es que no son un caso único, que simplemente de esto no se está hablando y por eso yo también he hecho el libro y buena parte de él habla de esto, de la ovodonación, ¿no? Para empezar a normalizar, a abrir las puertas de la donación de óvulos y que empiece a entrar aire fresco y que sepamos que esto, bueno, es otra opción más de tener una familia normal y corriente. ¿Se utiliza mucho ahora en España? Muchísimo, mucho más de lo que creemos. La mitad de las fecundaciones in vitro por encima de los 40 años ya no se pueden hacer con los óvulos de las mujeres que se someten al in vitro. Entonces se requiere acceder, a no ser que te hayas congelado los óvulos previamente. Que no estaría mal tener esta información antes de los 35 años, porque otra cosa de la que no sabemos es que a partir de los 35 y no de los 40 como creemos, es cuando empieza a bajar el nivel de fertilidad de la mujer y cuando puedes tener muchos más abortos espontáneos, más difíciles concebir, etcétera.
Y si tú no quieres ser madre antes de los 35 y tienes dinero para congelarte los óvulos, pues no estaría mal hacerlo, ¿no? Para que luego no te encuentres sorpresas. Aunque ahora mucha gente se me va a echar encima porque me van a decir, hombre, lo que deberían hacer es cambiar las condiciones sociolaborales para que podamos tener hijos antes. Esto también es cierto, ¿no? Pero en mi caso no se trataba de una condición laboral, sino personal. Yo no quería esclavizarme con hijos hasta que hubiera podido vivir muchas cosas que quería vivir, ¿no? Y lo que no sabía es que podía tener problemas hasta que yo me puse a buscar hijos con 36 años, que me parecía una buenísima edad. Y resulta que no, porque a partir de los 35 es cuando empiezas a tener problemas. Es decir, si tú lo hubieras sabido antes, hubieras empezado antes, ¿crees? No, me habría congelado los óvulos. Eso es lo que habría hecho, creo yo. Lo que pasa es que es esa cosa que crees, no, a mí no me va a pasar, ¿y para qué te vas a gastar? A lo mejor te cuesta 3.000 euros, ojo, que no es barato. Este es el problema, claro. Entonces, ¿me voy a gastar ahora 3.000 euros en un problema que no sé si tengo? Claro, esta es una decisión muy personal, ¿no? Pero visto lo visto, a mí me habría ido bien, claro. Precisamente te iba a comentar el tema este que dices tú de que falta información entre las mujeres sobre lo rápido que llega la infertilidad, ¿no? Por ejemplo, en Italia se hizo una campaña, no sé si la conoces, en la que hablaba de esto precisamente, ¿no? Que era, apresúrate, la cigüeña no espera, y la gente lo criticó muchísimo. Es que, el problema es que las clínicas pueden hacer el agosto con esto. Incluso me parece que fue Facebook quien le regalaba a sus empleadas la congelación de óvulos, ¿no? Incluso se han hecho eslogans del tipo, decide tú cuándo quieres ser madre. Y hay cierto peligro en esto, porque que te congeles los óvulos no te garantiza que luego al descongelarlos e implantártelos te vayan a funcionar. La biología tiene mucho que ver aquí, ¿no? Y otra cosa que no sabemos es que tú te crees que te vas a poner a tener hijos y esto siempre funciona y no es verdad, ¿no? Te puede tardar tiempo, puedes no conseguirlo, etcétera, etcétera. Aquí hay un gran desconocimiento todavía por parte de la ciencia en el campo de la maternidad y al final dependes del azar, de lo que marca la biología y tú no sabes cómo está tu biología o la de tu pareja, ¿no? Claro, pero me refería que también había cierta polémica en el sentido de que parecía que están empujando a las madres a procrear antes, entonces pues había también pues quejas de las feministas, las que tenían, de las que no tenían, o sea... Yo me resisto a pensar que una mujer decide variar su fecha de maternidad por una campaña de marketing. Claro, era información del Ministerio de Sanidad, era precisamente eso, de que no esperes hasta los 35 porque puede que entonces ya no seas fértil, ¿no? Era como de informar... Claro, quizás el tono no debe ser no esperes, ¿no? Claro. Quizás el tono debe ser más aséptico y decir que sepas que los datos dicen que a partir de los 35 pasa esto y ahora decide tú lo que quieres hacer con tu cuerpo, ¿no? Pero lo que tampoco podemos hacer es dejar de dar la información real, que es esta. A partir de los 35 vas a tener muchos problemas para concebir. Lo más normal es que puedas empezar a tener problemas para concebir. Así que luego ya... Porque siempre nos dijeron que a partir de los 40 era cuando empezaban los problemas y eso no es exactamente así. Relatas también en el libro el tema de la pérdida perinatal, que es otro tema que es bastante tabú en España, ¿no? Tanto a través de la historia del aborto que sufriste como la de otras mujeres, ¿no? ¿Por qué crees que se aborda tan mal aquí? Porque tenemos un gran problema para abordar la muerte en general y mucho más la muerte antes de la vida. El problema además es que como no se habla de esto, mucha gente tiene la sensación, particularmente la gente que no ha tenido hijos, y yo me incluyo, yo tenía esta sensación también antes, de que, bueno, que se muera un feto cuando todavía no es hijo, no es exactamente como que se te muera un hijo, porque todavía no ha nacido. Y esta idea de, bueno, todavía no has convivido con él o con ella, entonces es menos problemático. Y esto es totalmente falso, porque si tú has generado la ilusión del niño, es como si el niño ya estuviera aquí. Si tú has generado una identidad del niño con su habitación, con un nombre elegido, con las conversaciones que has mantenido sobre él con un montón de gente, con las patadas que vas notando, o sea, todo eso construye lo mismo o muy parecido a cuando tienes su presencia en casa, ¿no? Entonces, que la gente no lo considere la muerte de un hijo y lo banalice diciéndote, bueno, ya podrás conseguir otro, como quien se cambia de coche. Claro, si se te muere un hijo, nadie te va a decir, bueno, ya tendrás otro. No sé cómo decirte, ¿no? Sería un poco de poca delicadeza decirle, bueno, ya tendrás otro. Entiendes perfectamente que cuando se te muere un hijo, la pérdida es irreemplazable, ¿no? Pues lo mismo pasa en la muerte perinatal. La realidad es la misma, solo que la manera de abordarlo por parte de la gente es bastante errónea. Yo creo que el problema es que no hablamos de esto y al no hablarlo no sabemos cómo tratarlo. Nos sentimos muy incómodos y en el mejor de los casos metemos la pata. Y en el peor de los casos simplemente no queremos hablar del tema y entonces los padres no pueden compartir su dolor. Y además de sufrir todo ese dolor, tienen que sufrir el silencio y la invisibilidad, que me parece también muy duro.
Era impresionante la historia que contabas de la mujer, la irlandesa, la que Sí. sustituía al niño por una muñeca que era como exactamente Sí. igual, ¿no? Sí, sí, esta es la segunda parte de una historia que reflejamos en televisión, pero allí no pudimos llegar a grabar esa réplica que tenía del hijo muerto, y era una historia que yo quería contar porque es una historia de duelo mal cerrado, ¿no? Y esto, en este caso, es muy extremo, pero es una situación por la que pueden pasar muchos padres y madres, ¿no? E incluso relato en algún caso cómo el propio personal sanitario muchas veces no tiene protocolos establecidos ni información o formación para tratar a los padres en ese periodo de que les acaba de morir un hijo nonato, ¿no? O sea que el tema tiene bastantes variantes que no se están tratando y que es necesario que se traten. Es decir, que tendría que haber alguna regulación, por ejemplo, por parte en el tema sanitario, más formación. Sí, yo creo que más que una regulación, porque quizás una normativa no es necesaria, pero sí una formación a los profesionales en el acompañamiento del dolor, ¿no?, de sus pacientes. Bueno, por lo que cuentas también en este libro, tuviste un primer trimestre malísimo. Sí, un infierno. Un infierno, vamos, Sí. que hubieras incluso preferido tener los niños sin Yo embarazo. decía, no se pueden comprar, no puedo ir al supermercado y los compro. Me los pido por Amazon, ¿no? Exacto. Después de eso, ¿pasarías por otro embarazo sabiendo todo eso? Uf. En realidad sí, ¿eh? En realidad, ¿sabes qué pasa? Que como sabes que tiene un final, dices, bueno, y luego cuando estás ahí dices, no, se me había olvidado, ¿por qué he hecho esto, no? Pero en ese momento yo, fíjate, llegué a pensar que podía tener secuelas. O sea, yo tenía ya una paranoia y decía, claro, es que con tanto náusea me va a quedar una gastroenteritis crónica, ¿sabes? O el dolor de cabeza que tenía era tan terrible que pensaba, ¿y si tengo jaquecas a partir de ahora que nunca había tenido? O sea, me quiero morir, si esto no se me acaba, me muero. Para que lo entiendan las mujeres que no han pasado por aquí y los hombres, yo a mis compañeros de trabajo les decía, mira, tú sabes ese festival que te pegas y al día siguiente tienes un resacón, pero resacón de morirte. Dices, sí, digo, pues ahora eso 3 meses seguidos, pero sin la fiesta. ¿Sabes? O sea, resacón, pero a mí se era muy parecido, ¿eh? O sea, todo ese del dolor de cuerpo, las ganas de vomitar, el dolor de cabeza, es como una resaca. Pero ahora, todos los días, 3 meses. Y entonces mis compañeros hacían, ¡ah! Y decía, pues eso es. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la gente te dice, disfruta. Y tú dices, ¿pero a alguien con resaca le dirías disfruta? ¿Te has vuelto loco? No. Sí. Pero cuando estás embarazada, sí. Y entonces tú tienes que sonreír. Gracias. O sea, tú estás ahí como que te quieres morir y tienes que sacar una sonrisa de ahí y decir, muchas gracias, estoy disfrutando. Sí, 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 muchísimo. Bueno. Y luego, perdona, es que esto es bueno, sí. Porque se genera una solidaridad entre las mujeres que han pasado por un embarazo así difícil. Entonces cuando vas y dices, es que no puedo... Bueno, es que te lo ven, ¿no? La mujer se te mira, ¿qué te pasa? Es que estoy embarazada. Entonces se levanta, te trae un bocadillo, agua, tal, ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sí, 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 te lo traen, y entonces empieza, yo estuve así 6 meses, y la otra, no, yo hasta el día del parto. No. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que otras mujeres han pasado por eso, y yo decía, pero ¿por qué no lo contamos más? ¿Por qué no decimos esto, el coñazo que es, ¿sabes? Porque entonces te miran mal, entonces mucha gente prefiere... en el trabajo, ¿no? Y porque parece que no te hace ilusión ser madre, ¿no? Y lo que te preguntan es esto, ¿y no te hace ilusión ser madre? Y tú dices, que sí, me hace ilusión estar 3 meses de resaca. Pues, hijo mío, o sea, si ser madre es estar 3 meses de resaca, como entenderás, pues tanta ilusión, es normal, ¿no? Que no me haga, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros lectores? Sí, ya nos están mandando saludos y preguntas. Os recordamos que cualquier cosa que le hayáis querido decir a Samantha a lo largo de vuestra vida, pues se puede decir en un comentario. Nos dice de momento Daniela que estás guapísima. John decía que es la primera vez que ve el programa y no sabía qué preguntar, así que no te preocupes, John, no hay presión, tienes todo el programa para darte cuenta. Y Cristina nos pregunta un caso, una pregunta que viene muy a cuento, ¿no? de esta situación que has comentado, que es ¿cómo reaccionas cuando alguien te dice que los niños se parecen a ti? Hola Cristina, esa pregunta está muy bien, porque yo durante mucho tiempo estuve pensando qué respondería a esto cuando me lo encontrase, ¿no? Porque como yo tenía claro que no íbamos a esconder el tema de la donación de óvulos, porque yo quería que mi familia fuera normal, y en una familia normal no se esconden las cosas, pues yo esto lo tenía que hablar. Pero claro, por otro lado decía, bueno, pero a un desconocido tampoco hace falta que yo le diga, oiga, usted no le compartiría otra información, ¿por qué le tengo que compartir esta? Entonces yo pensé que iba a tener como una situación, yo tenía miedo de encontrarme muy incómoda en una situación en que me dijeran, se parecen a ti, y yo supiera que no se podían parecer, pero no tuviera la confianza con esa persona como para explicarle por qué no se podían parecer, ¿no? Y luego me he dado cuenta de que en realidad me estaba equivocando yo.
¿Por qué? Cuando eligen a la donante, por ley, tienen que elegirla con fenotipo parecido al de la gestante. Es decir, que se parezca físicamente a mí, es lo que tenían que buscar en la donante. Y efectivamente buscaron una donante morena con ojos claros. Entonces yo tengo mi hija que es morena con ojos claros. Y mucha gente dice que se parece a mí. Y entonces yo al final me he dado cuenta de que es verdad, es que se parece a mí, ¿no? Hay mucha gente por el mundo que se parecen entre ellos y no comparten carga genética, porque nos parecemos unos a otros, pues porque sí. Entonces yo al final he cambiado el chip y he dicho, pues si los dueños se parecen a los perros, ¿por qué no se va a parecer mi hija a mí, no? Pues, salvando la distancia, que a lo mejor no es el mejor ejemplo comparar perros con una familia, ¿no? Pero bueno, es que efectivamente se parece. Entonces he sido yo la que he cambiado y he dicho, pues es verdad, sí que se parece, ¿verdad que se parece? Y ya está. Y yo creo que luego cuando ya sea más mayor, pues será más con sus propios rasgos, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Hijos y padres, pues hay un momento que te vas pareciendo y luego ya no, yo no me parezco a mis padres, ¿no? Entonces, pues ya está, sin más. Y nos pregunta Luis si piensas volver a hacer reportajes a corto plazo. Pues sí, Luis, muchas gracias por preguntarlo, porque además estamos en negociaciones con 4 y estamos contentas las dos partes con la propuesta que les hemos hecho, un nuevo programa que me pueda permitir conciliar la vida personal con la laboral. Les hemos hecho una propuesta que hemos reflexionado durante muchos meses para que fuera un buen programa y estamos en negociaciones y está todo yendo bien, así que si nada se trunca, yo creo que en breves podremos dar información y una buena noticia. Bueno, hablando de esto de la vuelta al trabajo, tal, bueno, ¿has tenido ahora ya problemas de conciliación o todavía al no tener un... Claro. ¿Cómo ves la situación? Es que, a ver, tener hijos es un problema de conciliación total. O sea, de tu vida ya no puedes conciliar nada, ya es solo hijos todo el tiempo, ¿no? Yo creía erróneamente, porque a mí me decía la gente, vete a cenar antes de tener hijos, que luego no podrás salir a cenar, ¿no? Entonces yo pensaba que la vida con hijos iba a ser pues un día normal y corriente, solo que al final no podías salir a cenar. ¡No! Esto no es así. O sea, tú cuando tienes hijos, todo el día es raro. Ya no puedes hacer nada de lo que hacías. Es decir, no te puedes duchar en condiciones, porque siempre hay uno u otro. Claro, yo tengo dos, que además ya es la bomba, ¿no? Pero independientemente de esto, la gente que tiene uno me cuenta lo mismo. No te puedes duchar en condiciones porque al niño le pasa en ese momento algo que ya tienes que correr, no puedes comer en condiciones, no puedes dormir en condiciones. A mí no me daba tiempo antes ni de responder un WhatsApp, ni de coger un teléfono, pero por supuesto, no tenía tiempo de eso. Yo pensaba erróneamente que me podría sentar 1 hora al día delante del ordenador. Tampoco era muy ambiciosa, yo decía 1 hora al día. No. Tampoco, porque a esa hora pasa algo que tienes que salir corriendo a apagar el fuego de lo que sea, ¿no? Sí. Yo cuando me di cuenta de esto, para mí fue un shock. No sabía que me iba a pasar esto. No sabías en qué te estabas metiendo, no, en absoluto. Pero nadie te lo cuenta, nadie te lo dice así. Es verdad que son los primeros meses los más duros. Para mí, a partir del 6º mes ha sido más sencillo, pero 6 meses son 6 mesazos, ¿eh? O sea, yo lo veo. Claro, igual ahora porque todavía estoy al principio. Cuando lleve 16 años me parecerá nada, 6 meses. Que yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? Que al final les parece que esto era una nimiedad y por eso no te lo cuentan. Pero ahora que estoy yo en el pozo, digo, no, esto de nimiedad, nada, ¿no? Así que no, conciliar en general tu nueva vida es imposible. Tienes que reconstruir tu vida y readaptarla a los niños. Y eso es en lo que estamos. Pero vamos, que es posible también, ¿eh? Con buena voluntad y paciencia. Sí. Se puede. Es muy interesante ese concepto, el de reconstruir, ¿no? Que sí. Ahora ya es otra cosa completamente, tienes que cambiar el chip, ¿no? Pero completamente. O sea, quítate de todo lo que te guste y acéptalo, ya está, acéptalo. No, luego no sé, mi chico se puede ir a jugar a básquet un día a la semana, ¿no? Bueno, pues oye, poco a poco vamos reconquistando nuestros espacios de nuestra vida, ¿no? Sí, más o menos a los 3 años se llenan ya los gimnasios de madres que empiezan otra vez a ponerse en forma. ¿Son 3 años? Mira, ya ha pasado uno, ¿ves? No está mal, me encanta. Ya te queda muy poco. Sí. Luego también está muy bien el epílogo este en el que cuentas el posparto, que es también una cosa muy tabú, lo de el mes este del infierno. ¿No te parece asombroso que nadie hable de esto? O sea, lo hemos ido tocando poco a poco. Yo creo que ya cada vez somos más las también los periodistas, madres que intentamos, pero es verdad que todavía hay mucho desconocimiento de ese mes que es infernal. Como periodista no daba crédito. Sí. Yo decía, pero vamos a ver, hay millones, literalmente, millones de mujeres y sus parejas que han pasado por esto y nadie lo ha contado. ¿En serio? ¿A nadie se le ha ocurrido que esto es diferente y novedoso y como periodistas tenemos la obligación de contarlo? Yo me parecía asombroso. Pero de repente esto, ¿no? O sea, date cuenta de que tu vida se destruye de la noche a la mañana. Yo los primeros días les decía a la gente que me preguntaba, le decía, mira, esto es como una tragedia. Es como si de repente toda tu familia se mata en un accidente de tráfico, solo que aquí viene la gente y te felicita, ¿sabes? Pero tu vida se ha destruido. ¡Fum!
Y tú estás así en shock diciendo, ¿pero de verdad no puedo hacer esto? No. ¿Y lo otro? Tampoco. ¿Y lo otro? ¿Pero en serio? ¿Nada de mi vida lo puedo hacer? No. ¿Y tan normal? Sí. Y yo estaba diciendo, no me lo puedo creer, me he metido en la cárcel yo sola. Hasta que te adaptas y dices, bueno, pues si esta es la cárcel, pues... Yo siempre digo que a mí, si me metieran en la cárcel, aprovecharía para estudiar una carrera, ¿sabes? O sea, ya que estamos, pues aprovechemos el tiempo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ya que estamos, adaptémonos. Y es verdad que a medida que va pasando el tiempo, vas abriendo pequeños huecos para recuperar una horita al día para ti. Bueno, eso que tienes, Sí. ¿no? Yo ahora los meto en la cama a las 8, 8 y media y ahora hasta las 10 es mi vida. Entonces es como, wow, esto me sienta como unas vacaciones. Como ya puedes ir al baño sola, ducharte. Eso es maravilloso. Llega ese ducharte. momento. Jo, eso es Es como ir al spa, decimos alguna exacto, vez. exacto. ¿Cómo vuelves a valorarlo todo, no? De, wow, agua caliente y tranquilidad, 10 minutos, qué bien. Sí. Pero asombroso que nadie te hable de esto. ¿Por qué te preparan para el parto? Si eso es un momento. ¿Por qué no tienes un psicólogo ahí preparándote para el posparto? Me parece, te lo digo, no es broma, ¿eh? ¿Por qué nadie nos ha hablado de que, ojo, se os viene encima un tsunami después? Y te lo encuentras así, y tú, bueno, empieza a nadar. Bueno, pero bueno, como conclusión, que ya se nos ha acabado el tiempo, al final de todo, ¿lo recomiendas? ¿Vale la pena después de Mira, estos 9 meses? es que esto me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque es el cliché, ¿sabes? Al final merece la pena. Yo digo... Bueno, independientemente de si merece la pena o no, la vida antes de los hijos ya merecía mucho la pena, ¿sabes? Claro, la vida siempre merece la pena. Con hijos y sin hijos, siempre merece la pena. Pero me da mucha rabia caer en la trampa esta de, no, sí, a pesar de los esfuerzos, merece la pena. Uf. A ver, yo los adoro a mis hijos, son preciosos, me hacen sentir muy querida, vamos, es muy bonito, me tiro al suelo a solo jugar, vuelvo a ser niña, tienen una ilusión que si te contagias es preciosa, ok. Pero el sacrificio, si nos lo exigiera una pareja, sería intolerable. Si nos lo exigiera un trabajo, le llamaríamos esclavitud. ¿Vale? Esta es la magnitud de la situación. Entonces, tu calidad de vida empeora de tal manera que piénsatelo 50 veces antes de tener hijos, ¿sabes? Que sí, que luego es una gran ilusión y te gustará mucho, pero la parte negativa es tan tremenda que, ojo, Bueno, Bueno, es que estoy en el pozo todavía, estoy en el primer año, que es muy duro, igual dentro de 5 Samantha Villar, años... como método anticonceptivo. Exacto, me voy a cargar la natalidad de este país. Pues nada, pues muchísimas gracias, Samantha, por venir aquí y nos vemos. Sí, bueno, vamos a aprovechar porque se han acumulado bastantes comentarios, sería una pena no contestar a algunos de ellos. Vamos a... Bueno, muchísima gente nos está preguntando si volverías a esta aventura de ser madre. Quizá esta pregunta en unos años tendría otra respuesta, ¿no? Sí, sí. Es que al final dices, ¿sabes qué pasa? Muchas veces pienso que otro embarazo lo viviría de otra manera, porque yo lo viví con mucha prudencia el mío, por las mitos que no habían funcionado tal, y siempre pienso, si me volviera a quedar embarazada, como ahora ya sé cómo es, creo que lo viviría de una manera muy, muy diferente y eso me hace cierta ilusión, pero luego sé que viene un hijo y todo lo que es y entonces pienso, tengo que tener antes hecho esto para pensarme lo de después. Todavía tengo que hacer 2 niños y que crezcan bien, luego ya veremos el siguiente. Nos ha preguntado también, aunque quizá todavía sea un poco pronto, si has pensado algún tipo de centro educativo para tus hijos. Mira, y esto es muy interesante porque, claro, una ya sabe un poco cómo funciona el mundo y entonces piensa, si lo llevas a determinados centros va a hacer determinadas relaciones que le generarán determinadas oportunidades que les facilitará mucho la vida. Pero al mismo tiempo les cierras la puerta a una diversidad que como personas les puede formar muy bien y a moverles la cabeza estupendamente y que sean un poco más hippies, ¿no? O sea, hay como esas 2 variantes. Y luego hay la tercera que es, y si está cerca de casa, a mí me va a ir mejor. Sí. Entonces no sabes muy bien cuál elegir. Y estoy haciendo una encuesta generalizada entre todas las madres y padres por ahí de, ¿tú qué elegiste? ¿La mejor guardería o la que estaba más cerca de casa? Y en eso estamos. A ver, dentro de poco llegaré a alguna conclusión de este estudio. Con respecto a los tabús, Sonia hace una reflexión que queremos también leer, que dice, con respecto a la lactancia materna, se supone que es el momento más maravilloso de toda madre. Personalmente fue uno de los peores recuerdos y también fui criticada por la sociedad. No es tan maravilloso como parece. Es que es tremendo esto, cómo se estigmatiza a la mujer que no vive la maternidad conforme el relato único que nos llega, ¿no? O sea, tú tienes que tener un embarazo idílico, tiene que ser un parto maravilloso, te tienes que enamorar al instante de tus hijos, darle el pecho es la mejor experiencia de tu vida y todo está genial. Pues mire usted, no, es que no es así.
Para muchas mujeres, efectivamente, la lactancia es muy dificultosa, es dolorosa. También es cierto que no nos acompañan en la lactancia, no tenemos una formación. Si tuviéramos una especialista, pues una comadrona a diario con nosotras, probablemente nos ayudaría mucho más, pero te lanzan al vacío y eso, apáñatelas como puedas. Y lo peor, te dicen, tú como madre sabrás cómo hacerlo. Esto es falso, dejémonos ya de... No, por favor, vamos a hablar las cosas como son, porque no ayudamos a nadie. Tú, como persona humana, pero no lo de persona humana, pero pues, el chiste, ¿no? Como persona, tienes que aprender muchas cosas. Y el instinto maternal, os voy a revelar un secreto, los mamíferos, cuanto más evolucionados son, menos instinto maternal tienen. Esto lo sabe cualquier biólogo, lo sé yo a raíz de un reportaje con unas ballenas que hice, que me lo confesó un biólogo. O sea, obviamente, las mujeres tenemos menos instinto maternal que las perras, lo voy a decir así, para que sea un buen titular. Esto es así. ¿Qué significa? Que aprendemos, no lo llevamos en los genes, sino que aprendemos a cómo ser madres porque lo vemos en el ejemplo de otras madres, nuestras propias, las abuelas, las tías o lo que sea. Ahí es donde tú vas aprendiendo. Entonces, obviamente, este problema con la lactancia es muy común, pero hay muchas mujeres que se sienten culpables porque, como me han dicho que tenía que vivirlo de una manera tan preciosa y ahora esto para mí está siendo un infierno, pues soy yo la que fallo. Algo estoy haciendo mal y la culpa es mía. Y encima, si digo, mira, yo no le puedo dar el pecho porque lo paso fatal, hombre, mujer, esfuérzate, ¿sabes? Es que es todo así, o sea, es que es un horror. Ni caso, nada, es el estigma siempre. Todos los temas que están mujer y sexo relacionados, oye, tenemos una programación ahí determinada de cómo tenemos que vivirlos, que por favor, esto es del siglo pasado, fuera. Libertad total y relax. Mira, yo digo una cosa, perdón. Por el micro. Para que el niño esté bien, la madre tiene que estar bien. Punto. No, a colación de esto último, nos quedamos con una reflexión de Serena que dice: más vale una mamá feliz que una teta deprimida y sin ganas de estar con su hijo. Eso es que es así, ya está. Para poder criar bien, nosotros tenemos que ser felices. Si no, no se puede criar bien a un hijo. Y bueno, vamos ya con una última pregunta de Itziar. Itziar dice que en su caso su marido es un padrazo que ha colaborado en todo y le ha permitido también sacar alguna hora que otra al día. ¿Cómo crees que, independientemente de que sea una pareja de madre-madre, padre-madre, cómo crees que es importante que las dos partes de la pareja se involucren en la crianza? Hombre, yo creo que es fundamental. Yo creo que la maternidad en soledad tiene que ser durísima. Durísima. Entonces yo sí que les aconsejo a todas las mujeres que se animen a ser madres acompañadas, bien por parejas o por tu familia, tu hermana, tu madre, tu mejor amigo, tu vecino, no lo sé, pero que tengas tribu, y cuanta más tribu, mejor. Y esa gente que te va a acompañar alrededor tiene que compartir contigo ese esfuerzo de la crianza, que es tremendo, sobre todo los primeros años. Necesitamos ayuda, no podemos ser madres solas. Entonces sí, fundamental que se comparta. También te digo una cosa, estoy asombrada creo que hemos evolucionado muchísimo en el terreno de los hombres, porque yo ahora que voy preguntando qué hacían nuestros padres con nosotros, no hacían nada. Yo me doy cuenta, hago casos muy cercanos a mí que a veces es que no saben ni cómo coger un bebé. Yo digo, pero ¿no has tenido hijos? ¿No sabes? Es que no sé, o sea, se habrá olvidado, no lo sé. Bueno, la cuestión, los hombres ahora, por suerte, o por lo menos los que yo he ido conociendo, comparten muchísimo más el esfuerzo de la crianza que en generaciones precedentes, y me alegro. Todavía queda por recorrer, pero me alegro bastante de esa evolución. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí, Samantha, y nada, nos vemos en el siguiente Facebook Live. Gracias. Hasta otra. ¿Ya habías cortado?